Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco pide que no disminuya nuestra oración por la paz en Ucrania, Palestina e Israel. Y advierte que un cristiano sin valor es un cristiano inútil. Dios es nuestro escudo, afirmó. Indica también el Papa que tomará un tiempo para discernir acerca de quién será el nuevo vicario de la diócesis de Roma. Dignitas Infinita. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó un documento que critica el aborto, la teoría de género y los vientres de alquiler. 13 son las violaciones graves a la dignidad humana de las que advierte el Vaticano en Dignitas Infinita. El aborto nunca podrá ser un derecho fundamental, es la respuesta de los obispos a la Unión Europea. Los obispos de México se reunieron con los candidatos a la presidencia del país. La violencia y la polarización en México. Los temas del diálogo de los obispos con Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Sin vida no hay futuro. Miles de personas se preparan en la Ciudad de México para la Marcha por la Vida 2024. Y por último, joven fue arrestado en Estados Unidos por conspirar para atacar iglesias y matar cristianos para el Estado Islámico. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenidos, queridos amigos radioescuchas, es un gusto saludarles como cada semana. Hola Marisa. Hola Roberto. A ver, ¿tú sabes qué diferencia hay entre devoción popular y liturgia? Por ejemplo, tú vas a la Santa Misa y allí es liturgia. Claro. Vas a un bautismo, vas a un matrimonio, eso es liturgia. Entonces, ¿qué son las devociones populares? ¿Por qué las devociones populares no son liturgia? ¿Y en qué consisten, sabes? Pues quédate, porque de eso hablaremos hoy con el padre Vicente Peñalosa en la entrevista. Charlaremos acerca de la devoción popular. Pero antes tenemos mucho que informarle. Sí, escuchemos a continuación el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información del Papa para darle a conocer que al concluir el rezo de la oración mariana del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro del Vaticano, Francisco reiteró su llamado para seguir orando por la paz en Ucrania, Palestina e Israel. Que no disminuya nuestra oración por la paz, por una paz justa y duradera, especialmente en la atormentada Ucrania y en Palestina e Israel. Que el Espíritu del Señor resucitado ilumine y sostenga a quienes trabajan para reducir la tensión y alentar gestos que hagan posible las negociaciones, así lo exhortó el Papa. En la audiencia general del miércoles, Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre las virtudes y reflexionó sobre la virtud de la fortaleza, asegurando que un cristiano sin valor, que no doblega sus propias fuerzas al bien, que no molesta a nadie, es un cristiano inútil. Al inicio de su catequesis, el Santo Padre se refirió a la fortaleza como la virtud moral que en las dificultades asegura firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Destacó que es la más combativa de las virtudes, asociada por los autores escolásticos a los que los antiguos llamaban apetito irascible. En más información, el Papa a menudo protagoniza divertidos y originales momentos como resultado de su espontaneidad y cercanía, instantes que suelen compartirse a través de las redes sociales y cuyo recuerdo queda para la posteridad. Un ejemplo de ello es lo ocurrido tras la audiencia general del pasado 3 de abril. Como cada miércoles, al finalizar su catequesis, el Papa saludó a los obispos recién casados y fieles. Entre ellos se encontraba Lola. Esa señora española confesó al Papa Francisco que no quería morir sin verlo. «No se apure», le contestó divertido el pontífice.
El Papa Francisco expresó su intención de tomarse el tiempo necesario para discernir quién asumirá el gobierno pastoral del Vicariato General de Roma, el cual ha quedado vacante desde el pasado 6 de abril, tras haber nombrado penitenciario mayor al cardenal Angelo de Donatis. Debido a la delicada naturaleza del papel del cardenal vicario, el Papa Francisco ha comunicado a los obispos, sus estrechos colaboradores, que se tomará un tiempo para realizar un sano discernimiento sobre la persona que desempeñará este papel. Tras 5 años de preparación, 2 versiones y un proceso de maduración, la Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó la declaración Dignitas Infinita o Dignidad Infinita, elaborada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe con la colaboración de varios consultores, expertos y con la aprobación del Papa Francisco. Este nuevo documento sobre la dignidad humana ha sido guiado a expresa petición del Papa por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y también autor de la polémica declaración Fiducia Supplicans. Tras 5 años de preparación, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, presidido por el cardenal Víctor Tucho Fernández, publicó el nuevo documento Dignitas Infinita, en el que advierte sobre 13 graves violaciones a la dignidad humana. Este nuevo documento sobre la dignidad humana ha sido guiado, a pedido del Papa Francisco y con su aprobación, por el cardenal Víctor Manuel Fernández, y también autor de la polémica declaración Fiducia Supplicans, que ha generado división en toda la Iglesia. Francisco recibió el pasado 10 de abril una pintura que homenajea a los 5 sacerdotes palotinos asesinados en Argentina en 1976 en el suceso conocido como la masacre de San Patricio. Tras la audiencia general, el Papa saludó a varios miembros de la Sociedad del Apostolado Católico, conocidos como palotinos, provenientes de diversas partes del mundo. El breve encuentro fue ocasión para obsequiarle al Papa un cuadro titulado Las piedras gritarán, en homenaje a los sacerdotes asesinados el 4 de julio de 1976 en la casa parroquial de San Patricio en la ciudad de Buenos Aires. Los obispos de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea han manifestado su rechazo a que la Unión Europea incluya el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales, una decisión que se votaría en el Parlamento. En una declaración firmada por el Comité Permanente de la COMECE y publicada el 9 de abril, los obispos manifiestan que esta práctica va en dirección opuesta a la promoción real de las mujeres y sus derechos. El presidente de la República Italiana, el señor Sergio Mattarella, visitó una de las obras salesianas en Ghana, África, y resaltó el ejemplo de San Juan Bosco y la formación profesional que realizan los salesianos con los jóvenes. En su gira por algunos países africanos para fortalecer las relaciones, el mandatario italiano partió primero a Costa de Marfil del 2 al 4 de abril y luego pasó a Ghana hasta el sábado 6 de abril. Allí acudió al Centro de Formación Profesional Salesiano Don Bosco en Ashaiman, al noreste de Accra, la capital del país. En la Basílica del Santo Sepulcro se encuentra la Capilla Latina de la Crucifixión, un espacio en el Calvario donde los católicos realizan sus celebraciones, como la liturgia del Viernes Santo. No obstante, el altar en el que se realizan estos ritos fue removido, según informaron los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa. El hecho sucedió el 8 de abril. Un grupo de trabajadores desmontó el altar, que fue donado en el siglo XVI a los franciscanos de Tierra Santa por Fernando de Medici. La Custodia señala que desde que el altar de los Medici se colocó en los años 40 del siglo XX dentro de la Capilla del Calvario, no se ha realizado ninguna obra de restauración.
En otras noticias, más de 700 cristianos fueron bautizados el domingo de Pascua en la diócesis de Katsina, en el norte de Nigeria, pese al incremento de los ataques contra comunidades cristianas. En una entrevista del 3 de abril concedida a la agencia ASI, África, el obispo local, Monseñor Gerald Maman Musa, se regocijó por la reciente celebración de la Pascua, la primera de la diócesis que fue erigida por Francisco en octubre de 2023. Fue una celebración muy grande, ya que tuvimos sacerdotes reunidos en la catedral para esta celebración por primera vez, manifestó el obispo de 53 años de edad. Y hasta aquí lo acontecido en la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la virtud de la fortaleza. Es esa virtud que nos asegura el firme y el constante deseo de buscar el bien. Para los antiguos pensadores no era posible imaginar un ser humano sin pasiones. Sin ellas seríamos como piedras inertes. Todos tenemos pasiones, todos. Sin embargo, hay que educar las pasiones, hay que encauzarlas, hay que purificarlas en el agua del bautismo y con el fuego del Espíritu Santo. La fortaleza nos sirve para confrontar y vencer los enemigos internos, por ejemplo, la ansiedad, la angustia, el temor, la culpa y muchas otras fuerzas que se agitan en nuestro interior y que tantas veces nos paralizan. También nos ayuda a combatir a los enemigos externos que se presentan en la vida en forma de dificultades de cualquier tipo. Cultivar esta virtud nos hará ser personas que no se atemorizan ni se desaniman ante las pruebas y que se toman en serio los desafíos del mundo, actuando decididamente contra el mal y contra la indiferencia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que este tiempo pascual aumente en nosotros los dones de la gracia, para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo y que la misericordia eterna del Señor, que hemos celebrado el domingo pasado, nos haga crecer más en la virtud de la fortaleza y en las obras de bien. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los acompañe. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así se desarrolló la catequesis del Papa con ocasión de la audiencia general el pasado miércoles de esta semana. Hago una pausa, queridos amigos, y al regresar tendré el gusto de conversar con el padre Vicente Peñalosa en torno a un tema, pues creo que es bueno conocer, y se trata de las devociones populares o la devoción popular. ¿De qué se trata? ¿En qué consisten? ¿Cómo es que forman parte de la Iglesia las devociones populares y cuáles son? Le anticipo, por ejemplo, que el rezo del Vía Crucis o el rezo del Rosario son devociones populares. Así que hago una pausa, vuelvo con esto y con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. En más de los servicios informativos de Ver y Creer, voy a conversar ahora con el padre Vicente Peñalosa para que él nos explique qué son o qué es la devoción popular, en qué consiste. El padre Vicente Peñalosa es párroco en la iglesia de San Juan Bautista y Santa María de Guadalupe en Metepec, Estado de México. Es presbítero católico incardinado a la arquidiócesis de Toluca. Tengo el gusto de conocerlo hace muchos años y lo quiero mucho. Bienvenido, padre Vicente. Muchísimas gracias, señor Roberto, por invitarme a su programa. Aquí estamos, como siempre, muy contentos, tratando de compartir lo que Dios nos ha dado. Mire, yo no la invito, usted es parte de este programa. Gracias, señor Roberto. Cuando no viene el público empieza
pararse afuera de la televisora y manifestar su inconformidad. Muchas gracias, señor Roberto. Gracias. Trataremos de responder a estas expectativas. Gracias, padre. Empezamos por las definiciones. Ajá, sí. A ver. Bueno, la liturgia, pues es una acción sagrada. ¿Por qué? Porque es acción de Cristo, es acción de la Iglesia, es acción de los bautizados. Y esto hace precisamente que sea obra de Cristo para nuestra salvación y para la glorificación de Dios. La piedad popular, por su parte, son medio que nos acerca a Dios, pero que debe de ir acompañada de un compromiso. Entonces, ese ejercicio de piedad que me hace entrar en comunicación con Dios, pero para adquirir un compromiso de vida cristiana. En cambio, la liturgia pues es un acto salvífico, es un acto que me da precisamente la gracia, la presencia de Dios, y es para mi salvación. En cambio, la piedad popular son actos con los cuales se honra a Dios, se medita los misterios de nuestra salvación, se acrecienta la espiritualidad, la vida cristiana, y por eso va a ese compromiso. Entonces, eso es lo que la gran diferencia entre una y otra, ¿verdad? La liturgia me une a Dios, me hace ser uno con Dios, me santifica, glorifica a Dios, bendice a Dios, etc. Y la otra solamente me lleva a esa meditación, pero que pues, para que me ayude a vivir precisamente el Evangelio, la palabra de Dios, y me comprometa a llevar una vida santa. A ver si entendí. Si yo voy el 12 de diciembre a la Santa Misa y es la misa de la Virgen de Guadalupe, esto es liturgia. Eso es liturgia, sí. Pero si yo me voy en peregrinación a la Basílica de Guadalupe, allá en la Ciudad de México, o a la parroquia de usted, sí, porque es San Juan Bautista y Santa María de Guadalupe, ajá, ese ir en peregrinación caminando o en bicicleta, eso no es liturgia, eso es piedad popular. Exactamente. Y hablamos de la misma celebración. Hablamos de la misma celebración. Entonces, por ejemplo, si yo nada más voy en peregrinación, vemos, por ejemplo, en la Basílica, ¿no? La gente entra, pero no se queda a la misa. Ah. ¿Verdad? Solamente hacen un acto de piedad popular, ¿verdad? Solamente van a honrar a la Virgen, ¿verdad? Van a rendirle homenaje, van a cumplir una manda, etc. En cambio, si yo voy a la peregrinación y participo en la Santa Misa, entonces ese acto de piedad concluye con un acto salvífico, que es la Santa Misa. A ver, voy a romper una regla gramatical que dice que en la definición no puede ser en negativo. Entonces, la voy a romper. Sí. ¿Me da permiso? Que nuestro público me dé permiso. Diríamos que la devoción popular es lo que no es litúrgico, o que la liturgia es todo aquello que no es devoción popular o piedad popular. Pues yo siento que así como que sí, como el que no, una cosa no es esto, no es otro, como precisamente cada quien tiene su ser, su esencia. La liturgia es acción salvífica, la piedad popular es devoción, es amor a Dios, es cumplir de Dios, es hacer acciones en favor de Dios y en favor mío, pero si no hay un compromiso cristiano, no hay salvación. Para la liturgia, todo acto litúrgico requiere de un ritual. Exacto. De un libro. Exactamente. Y quien lo está celebrando tiene que ceñirse a ese ritual. Ajá. Y eso es litúrgico. Y esa es la liturgia. Eso es liturgia. Y en la devoción popular no tenemos un ritual. Pues hay que ver, ¿no? La Iglesia tiene que estar muy al pendiente para que no se caiga, por ejemplo, en supersticiones. Ah, claro. ¿Cierto? Porque si nosotros hacemos lo que queremos, podemos caer en supersticiones, en cosas que no son ni siquiera evangélicas. Ajá. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a hacer una procesión que termina en una borrachera, que termina en un desorden, que termina... entonces, y ahí ya no hubo nada de salvación, ni honré a Dios, al contrario, ofendí a Dios, a lo mejor hasta ofendí al prójimo, etc. Entonces, por eso tenemos que estar bien pendientes. ¿Voy en peregrinación? Sí, pero tengo que ir con devoción y tengo que dar testimonio de mi fe y tengo que hacer un compromiso de amor al prójimo, de amor a los demás, de amor a Dios, etc. Claro, y una actitud
de recogimiento Exacto. piadosa. Exactamente. De allí piedad popular o piedad del pueblo. Exacto. Insisto, la expresión popular no es desdeñosa en manera No, alguna, no. Es del pueblo. Y es del pueblo bautizado. Ah, claro. Del pueblo que está consagrado por el bautismo. Y es muy rica. El Directorio para la Piedad Popular, la liturgia de la Piedad Popular, dice que es una gran riqueza del pueblo de Dios, con el cual él honra a Dios, ¿verdad? Y busca el encuentro con los hermanos. A ver, de las diversas expresiones o manifestaciones religiosas en la Iglesia, creo que son mucho más las de la piedad popular que las de la liturgia. Ah, sí. El radio de la liturgia pues se encierra propiamente a los 7 sacramentos y a la liturgia de las horas. En cambio, la piedad popular tiene muchísimo. Hay actos de piedad popular de regionales, por ejemplo, ¿verdad? Si usted ve, por ejemplo, en Chiapas, tienen expresiones de religión popular que aquí en el centro de la República no tenemos, o que los del norte no tienen. ¿O ¿verdad? qué tal en África? O en África, exactamente, o en Brasil, en muchas partes. Entonces, podríamos decir, son regionales, muchas de estas. Hay universales, ¿verdad? Por ejemplo, el Vía Crucis, pues es universal. El Santo Rosario, pues es universal, ¿verdad? La Coronilla de la Misericordia, pues es universal. El Escapulario de la Virgen del Carmen, pues es muy universal, es de todo el mundo prácticamente. En cambio, verá, por ejemplo, aquí en el Estado de México, tenemos la devoción a la Virgen de Tonatico. A lo mejor ni usted sabía que existía la imagen de la Virgen de Tonatico, ¿verdad? Al sur del Estado de México. Y va muchísima gente. El 2 de febrero el santuario es insuficiente, el atrio es insuficiente de la cantidad de gente que va a venerar esta imagen de la Santísima Virgen María. Y así le llaman Nuestra Señora de Tonatico. Mi Metepec se vacía, se van todos allá a visitar a la Santísima Virgen. Voy a ir a visitarla yo. Sí. Ya me va el 2 de provocó. febrero, y va a ver. Chalma, por ejemplo, si sabe usted que existe un santuario aquí cerca que se llama Chalma, ¿verdad? Y lo mismo, es muchísima gente. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de eso para que realmente se siga y que esos actos de piedad, esas devociones, ayuden a la gente pues a la finalidad de todo, que es la gloria a Dios y la salvación de las personas. De ese santuario de Nuestro Señor de Chalma viene la expresión popular, hay que ir a bailar a Chalma. Pues eso hay que tener cuidado porque eso puede ser una superstición. Sí, porque si voy a bailar a Chalma ya se me arregla toda la vida. Exacto, ¿no? Y no. Yo voy a visitar una imagen del Santo Cristo crucificado que se venera en ese lugar de Chalma, una imagen que me debe de ayudar a descubrir el amor de Dios manifestado en Cristo crucificado, que me debe de ayudar a ver a mis hermanos, porque si Él fue capaz de dar la vida por mí, yo también tengo que dar la vida por los demás. Y tengo que ayudarlos, tengo que amarlos. Si Él amó hasta dar la vida, pues yo también tengo que aprender a amar hasta dar la vida. Y todo lo que me puede enseñar un Cristo crucificado, ¿no? Entonces, cuando yo voy y me ayuda ese Cristo a encontrarme con Dios, a encontrarme con su misterio salvífico, wow, no, pues qué padre. Pero si yo voy, ¿verdad?, solamente a ver al Señor, lo veo y no me dice nada, le presento mis intenciones y ya, o como dice usted, vamos a bailar a Chalma. Pero ese bailar a Chalma me ayuda para mi salvación. Ir al santuario de Nuestro Señor de Chalma en peregrinación es piedad popular. La piedad popular, sí. Ofrecerle, ¿no? O sea, como ofrenda, una danza allí o unas flores, es piedad popular. Piedad popular. Si me quedo a la Santa Misa, es liturgia. Es liturgia, ¿por qué? Porque ya estoy participando del sacrificio de Cristo. ¿Qué hacemos con una quinceañera, Padre Vicente? Ahí ¿Es liturgia, es piedad popular? Sería un sacramental, porque muchas partes se les renueva sus promesas bautismales a la quinceañera, como un signo de que, bueno, pues ya van llegando a la mayoría de edad, van ya adquiriendo conciencia de la vida, ¿verdad? Pues que ya se comprometan a vivir su fe, a vivir más cristianamente, a vivir su alegría, la alegría de ser jóvenes, pero siempre dentro del orden, etcétera. Entonces, ¿verdad? Se les hace ese compromiso, renuevan sus promesas bautismales y mire, es un sacramental. ¿Y qué hacemos con los chambelanes?
Ay, esos son muy latosos, pero tratar de llamarlos. Mire, bueno, hay que ver, ¿no? Porque una de las cosas que se puede hacer en ese aspecto es no quitar, pero sí evangelizar, ¿verdad? Entonces, si una quinceañera va a venir a dar gracias, pues a lo mejor ponerle 1 o 2 pláticas de preparación, ¿verdad? Y llamarla con sus chamelanes. A ver, viene la quinceañera, papá, mamá, padrino, madrina y sus 2, 3, 15 chambelanes que vaya a tener. Y les damos su plática, los evangelizamos. Y les invitamos a que en la misa pues estén atentos, en orden, ¿verdad? Con devoción, etcétera. Y fíjese que da mucho resultado. Ah, qué bueno. Sí, Usted sí, ya hace sí, esto. Sí. Se lo recomienda a otros presbíteros y sacerdotes que lo ven. Ojalá lo hagan. Hay muchos que lo hacen, ciertamente. Y ahorita por la pandemia ya no lo habíamos hecho, pero ya con las personitas que la dan, ya lo estamos haciendo nuevamente. ¿La medalla milagrosa? Esa es piedad popular. Así es. El aceite de San Charbel, el aceite de Santa Rita de Cacha, que traen de los santuarios, ¿eh? O sea, no que alguien se lo invente, sino que sí lo traen de allá. Exacto, pero es piedad popular. Piedad popular. Ajá. Hay por ejemplo, pero el agua bendita en mi buró es sacramental. Es sacramental porque puede ser el agua que me recuerde que estoy bautizado. Ajá. ¿De acuerdo? En la Iglesia en América, la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, la Iglesia en América, en el número 16 nos habla de los sacramentales y nos habla de 3 sacramentales: el agua, la sal y el aceite. Y nos dice que son muy populares entre la gente. Ciertamente la sal por mucho tiempo fue un sacramental, pero que ya le robaba la imagen, la presencia, la importancia al bautismo. Pensaban que era la sal la que nos hacía cristianos, ¿verdad? Y entonces por eso la Reforma Conciliar quitó la sal. La dejó para uso más particular, de mezclarla con el agua y así poder precisamente tener un signo de protección contra el mal. Pero son muy usados esos sacramentales, hay gente que los usa, hay quienes los bendicen, sacerdotes que los bendicen, ¿verdad? Y siempre, pero siempre tienen que ir con ese compromiso. No tenemos que disociar, no, aquí no hay cosas mágicas, que porque yo asperjo el agua bendita ya. No, sí, asperja toda el agua que quieras bendita, pero comprométete a amar a tu prójimo, comprométete a amar a Dios. Si no va ese compromiso, no tiene sentido un sacramental o una devoción. Nos haríamos como farisaicos, ¿no? Exactamente. Si me lavo las manos y si no me las lavo ya me condené. Exactamente. ¿No? Y que el sábado observarlo hasta el extremo, caeríamos ya en observancias de piedad popular como si fuese liturgia. Exacto. Cuidado. Entonces, pues no hay que hacer eso. O por ejemplo, ¿verdad? Cuando la gente dice, hay que cumplirle al santo, ¿verdad? Aquí en mi parroquia le cumplen a San Isidro Labrador. El 15 de mayo hacen una fiesta, hacen una celebración, la misa y todo. Muy bien, todo muy bonito, hay que echarle agua bendita a las imágenes ya. Pero el martes siguiente a Pentecostés se hace el paseo, el famoso paseo. Ahí, por ejemplo, ¿verdad? Pues, hay que trabajar mucho y hay que seguir trabajando mucho para seguirlo purificando. Porque pues ya era más que nada una expresión de la comunidad lésbico gay, con todo respeto. Yo los respeto mucho, pero yo les pedí que me respetaran el espacio religioso, porque es un espacio religioso, no es un espacio para que ellos se vengan a manifestar. Pedí, con las autoridades logramos que se pusiera la ley seca, aunque este año se descuidó, porque eran unas borracheras y unos pleitos que Dios guarde el honor. Entonces, eso ya no es ni piedad popular, ya no es nada, ya es hasta una ofensa a Dios, una ofensa a San Isidro, ya no se honra a San Isidro. Pero, ¿sabe? Lo mismo vemos en Madrid, en la arquidiócesis de Alcalá de Henares, que de ahí viene la fiesta de San Isidro. Pues yo creo que sí. Y se ponen allá en Madrid, pero hasta atrás. Y luego, ¿qué tal cuando sueltan los toros por las calles también, ya todos embriagados? Entonces, ¿no? eso ya no. Entonces, ahora, como eso les decía ya yo, ni piedad populares. Ni piedad populares. Pero como les decía yo hace un rato, no hay que quitar, hay que procurar evangelizar. Eso. A partir de ahí. Las posadas, por ejemplo. Cuando llegué aquí a Metepec, no, Dios mío, era un relajo.
¿Y por qué? Porque pues, los padres no iban. La gente salía a la procesión y salía a pedir posada. Ahora voy a ir yo. Y ahí me tienen, ¿no? Vamos y ahí estamos presentes y les hago ver, ¿no? Aquí este momento primero es momento de devoción, de amor a Dios, de oración, etcétera, ¿no? Ahora sí ya terminamos, les doy la bendición, ahora sí salgan y quemen piñatas, truenen cohetes y hagan todo lo que quieran. Pero ya hicimos oración. Sí. Hay que procurar ese momento de encuentro con Dios. Ahora hay que prohibir los cohetes. Y hay que prohibir los cohetes, Sí. exactamente. Padre Vicente, ¿me creerá que ya se nos fue el tiempo? Sí, se acaba rapidísimo. Con usted más. Qué barbaridad. En un minuto más, ¿qué nos dice? En un minuto más, yo nomás le pediría precisamente a su amable público que todo acto de piedad popular, todo acto de devoción, sea precisamente acompañado por un compromiso de vida cristiana, para que realmente sea esa alabanza a Dios y me ayude a mi santificación. Y que busque yo los actos litúrgicos, la Santa Misa, la confesión, para que ahí yo tenga la plena seguridad de que me estoy santificando y de que me estoy salvando y de que Dios está en mí. La gracia de Dios está en mí. Entonces la liturgia hace que Dios esté en mí y la piedad popular me hace encontrarme con Dios, ¿verdad? Pero siempre con ese compromiso cristiano. Ya, por fin lo entendí. La liturgia hace que yo me encuentre con Dios y la piedad popular hace que yo me acerque. Que yo me acerque a Él, o que lo busque. Ahora sí, clarísimo. Gracias, querido Padre Vicente. Y queridos amigos radioescuchas, hago una pausa. Regreso con noticias de América, de México, y también para hablarle acerca del retorno de Cristo, su parucía. Esto y más al volver. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora, queridos amigos, para entregarle a usted el recuento de los sucesos ocurridos durante esta semana, es decir, las noticias de lo que ha pasado en América y en México. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. Los obispos de México se reunieron con Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maynés, candidatos a la presidencia del país, en un esfuerzo por conocer sus propuestas de gobierno y visión del país. Este encuentro se realizó en el marco de la 116 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que se realizó del 8 al 12 de abril en Casa Lago. La agenda incluyó varias sesiones de diálogo con los candidatos. En más información, en la reunión que tuvieron los obispos mexicanos con Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, las principales candidatas a la presidencia de México en las elecciones de este año, la violencia y la polarización que vive el país fueron temas importantes. El encuentro se produjo en el marco de la 116ª Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que tuvo lugar, como ya le habíamos informado, del 8 al 12 de abril en la Casa Sede Lago, en el Estado de México. De acuerdo a la Conferencia del Episcopado Mexicano, estos encuentros se planearon con la intención de sostener un diálogo constructivo y compartir sus propuestas sobre distintas realidades del país con los candidatos a la presidencia de México. La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su solidaridad al obispo de Orizaba, Monseñor Eduardo Cervantes Merino, y a los sacerdotes que lo acompañaban y que fueron asaltados el pasado miércoles 3 de abril en una carretera entre Puebla y Veracruz. En un comunicado publicado en su cuenta de X, el episcopado informó que el prelado y los presbíteros fueron despojados violentamente de sus pertenencias, pero por gracia de Dios no fueron lastimados. Bajo el lema Sin vida no hay futuro, miles de personas se unirán el próximo 27 de abril en la Ciudad de México para participar en la Marcha por la Vida organizada por el movimiento Pasos por la Vida en conmemoración de los 17 años de la despenalización del aborto a pedido hasta las 12 semanas de embarazo en la capital del país. En entrevista con la agencia Así Prensa, Pilar Rebollo, presidenta de Pasos por la Vida, señaló que el propósito de esta marcha anual es fomentar una cultura por la vida y exigir mejores condiciones para acoger la maternidad.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrestó a un hombre de 18 años de Coeur d'Alene, en el estado de Idaho, que presuntamente planeaba matar cristianos e incendiar iglesias en su ciudad para promover la actividad del grupo terrorista Estado Islámico de Irak y Siria. La denuncia penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos alega que Alexander Scott Mercurio tenía la intención de matar a cristianos en la iglesia más cercana, quemar el edificio hasta los cimientos, luego secuestrar un automóvil y hacer lo mismo en otras iglesias cercanas. En otras noticias, Fray Nelson Medina, muy conocido en redes sociales, doctor en Teología Fundamental y profesor del Studium Generale de los Dominicos, respondió a los críticos del nuevo documento del Vaticano Dignitas Infinita, en el que se señala que el ser humano tiene una dignidad infinita. Algunos critican que Dignitas Infinita hable de una infinita dignidad en el hombre, cosa que parece que solo puede decirse de Dios. Y alguien preguntaba qué diría Santo Tomás de Aquino al respecto, así lo escribió en la red social X. El sacerdote y exorcista mexicano el padre Eduardo Allen Cuarón advirtió que conservar anillos de masones fallecidos es algo que sí atenta contra la fe católica. Así lo indicó el presbítero de la diócesis mexicana de Ciudad Juárez en una publicación en su cuenta en la red social X, al responder a alguien que desde Perú le consultó si conservar los anillos masónicos de abuelo fallecido es una práctica contraria a la fe. En noticias del Perú, el pasado domingo de la Divina Misericordia, Monseñor José Antonio Eguren Anselmi celebró la Santa Misa de despedida de la Arquidiócesis de Piura y Tumbes en Perú, con una catedral colmada de fieles. La labor que desarrolló por 18 años fue reconocida también por autoridades y gremios locales. Monseñor Eguren se desempeñó como arzobispo de Piura y Tumbes desde julio de 2006 hasta el 2 de abril de 2024, cuando la sede apostólica informó que Francisco aceptó su renuncia a los 67 años de edad. Un obispo de rito melquita denunció maltratos y su posterior deportación tras llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Monseñor Joseph Kawam, quien ostenta los cargos de exarca apostólico para la Iglesia Melquita en Venezuela y administrador apostólico de la Eparquía Melquita en México, denunció que autoridades de migración mexicanas lo detuvieron durante horas con inmigrantes ilegales, le confiscaron su pasaporte vaticano y su teléfono personal y lo deportaron a Venezuela, de donde provenía, en un comunicado publicado en Facebook e Instagram. En noticias de Haití, le informo que sacerdotes de la Orden de los Ministros de los Enfermos, más conocidos como camilianos o camilos, se encuentran atrapados en el Hospital San Camilo debido al asedio y la violencia desatada en Puerto Príncipe, capital de Haití, por bandas criminales que han tomado el control de la ciudad. En declaraciones para la agencia vaticana Fides, un sacerdote camiliano llamado Erwan expresó que la situación es gravísima y que está en riesgo la seguridad de las personas atendidas en el recinto y la de los propios religiosos. Las bandas cada día están más armadas y son más feroces. Estamos atrincherados dentro del hospital con la esperanza de que no nos ataquen, afirmó. Y es que, mire usted, en Haití ya no hay gobierno. No hay presidente. No hay vicepresidente, y entonces las bandas criminales están haciendo lo que quieren. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título El retorno de Cristo. No será en el mejor momento de la humanidad, sino en el peor, en plena gran tribulación, cuando ocurra la parucía, el retorno de Cristo al mundo, como asevera el Evangelio de Marcos.
Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Las palabras del Evangelio después de aquella tribulación señalan que tras la catástrofe mundial provocada por la guerra, los desastres naturales y el hambre, ocurrirá un fenómeno celeste o atmosférico tan grande que provocará un oscurecimiento del sol y de la luna, no desde su interior, sino exógeno a los astros. Así, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor porque estarán ocultos a nuestra vista, probablemente por una gran bruma que se expande tras detonaciones exorbitantes, humo y cenizas emanados por imponentes fuegos de destrucción y por partículas calcinadas dispersas que saturan el aire, tornándolo turbio y denso a consecuencia de una colosal dispersión de energía devastadora. Justamente cuando todo parezca perdido, luego del gran atentado de la humanidad contra sí misma, Dios intervendrá irrevocablemente en nuestra historia y tendrá lugar el acontecimiento de gloria. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mientras esto suceda, permanece la humanidad en un adviento que se prolongará hasta el glorioso retorno de Cristo, en el cumplimiento fiel de su promesa cargada de esperanza. El Señor, que vino al mundo en la noche de Navidad, como el tierno niño de Belén, en su parucía lo hará revestido de su gloria y en compañía de sus ángeles, quienes cumplirán con la tarea de reunir a todos aquellos que se hayan mantenido fieles a su doctrina y a la voluntad divina. Los ángeles tienen ya asignada esta misión para darle cumplimiento en ese tiempo en que la humanidad será purificada. En su retorno glorioso, Cristo emprenderá 4 principales acciones. 1. La derrota del anticristo, el impío a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. 2. La celebración del juicio final, cuando al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia. 3. La expulsión de los demonios del mundo, cuando ocurra el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que como el trigo y la cizaña habrán crecido juntos en el curso de la historia. Y 4. La implementación de su reino de paz, que no tendrá lugar sino un último asalto de las fuerzas del mal. El Señor regresará físicamente y de manera visible por todos e instaurará su reino de paz, en el que será un mundo mejor para vivir, luego del juicio final, en el que frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. En efecto, tras la gran tribulación, la humanidad será purificada al conocer las consecuencias del ejercicio del mal y será renovada por la experiencia de ver al Señor, en su gloria y poder divinos, arrojar todo el mal, transformar los corazones y lavar las conciencias y la memoria histórica de cada uno. Y complementario al sublime cambio que ocurrirá en la condición de las personas, sobrevendrá una renovación en el mundo. De la higuera aprendan esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucede esto, sepan que Él está cerca, a las puertas. Estas palabras Jesús las reveló para que estuviéramos atentos a distinguir los indicios de los que Él nos quiso informar. Así, la historia de la salvación demuestra que Dios ve conveniente tener a la humanidad en un adviento caracterizado por la esperanza en Dios y en la certeza de su palabra. Será un acontecimiento de gracia que el Señor vuelva a nuestro mundo, a inundarnos de su majestad. Por ello nos invitó a estar pendientes de los sucesos que anunciarán tan glorioso retorno. Roberto, ¿y tú crees que ya esté cercano? Pues eso no lo sabe nadie, así dijo el Señor, ni los ángeles en el cielo, solo el Padre. Pues sí. Pero al ver tanta decadencia moral y degradación social,
Dicen Pienso que ya va a sí. venir pronto, ¿no? Sí, porque es difícil que la humanidad arregle ya tanta Híjole. decadencia y tanto desorden que tiene. Pero que nadie tema, ¿no? Pues es un acontecimiento de gracia, que venga Cristo. Ya Claro. quisiera yo verlo, ojalá me toque. Pues sí, ojalá Sí. que sí, yo también. Va a venir a arreglar todos los destrozos que hemos sí, hecho. pues sí. Nos vamos, con esto terminamos, queridos amigos. Hemos tenido un gran gusto de acompañarle a usted. Hemos estado sirviéndole en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril, le deseo que Dios le guarde, le abrazo de todo corazón. Marisa, pásatela bien. Gracias igualmente. Hasta luego. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa